nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy domingo comenzamos un nuevo año litúrgico, y el primer tiempo que se nos pone de frente es el tiempo litúrgico del Adviento. Un tiempo especial en nuestras vidas en el cual estamos llamados a intensificar nuestros encuentros personales con el Señor Jesús a través de una oración cada vez más intensa, con una atenta escucha de su palabra y en profundizar sobre todo en el silencio, aún más en los misterios de su encarnación, para así prepararnos a la gran celebración de la Navidad. El pasaje del Evangelio que se nos presenta este primer domingo del tiempo litúrgico de Adviento es el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos del 33 al 37. Estos 4 versículos que se nos dan a conocer se encuentran en el contexto del discurso escatológico del Señor Jesús, discurso que es recogido y presentado por los 3 evangelios sinópticos y que es llamado escatológico porque en parte versa sobre los acontecimientos del final de los tiempos y en donde la enseñanza central es una llamada a la vigilancia, a estar alertas, a permanecer despiertos, a velar. Estas actitudes que he mencionado se nos enseñan especialmente en este tiempo litúrgico de Adviento, pero son actitudes que debemos de vivir en nuestra entera vida cristiana, por el hecho de que el Señor Jesús no nos indicó ni el día ni la hora de su segunda venida. De hecho, estos 4 versículos se encuentran específicamente en las indicaciones sobre su segunda venida. En ese sentido, el tiempo litúrgico del Adviento, a la vez que es camino de preparación a la celebración histórica del nacimiento del Señor Jesús, también se presenta como un tiempo para seguir fomentando la espera de esa segunda venida gloriosa del mismo Señor Jesús. Ahora bien, mis hermanos y mis hermanas, el pasaje del Evangelio de hoy también viene presentado en esta atmósfera de lo que podemos llamar una ignorancia santa. Una ignorancia santa que nos orienta a no preocuparnos por saber con exactitud el devenir de los acontecimientos, ya que nadie puede calcular el final del mundo o de nuestras propias existencias en términos de calendario. Nadie sabe ni el día ni la hora, ni la fecha exacta, ni del fin del mundo y de su historia, ni tampoco del fin de nuestra propia historia en el mundo, es decir, de nuestra muerte. Sin embargo, aunque el Señor Jesús ha establecido que el momento exacto de su regreso sea desconocido, en los evangelios ofrece a sus discípulos algunos signos, algunas actitudes, algunos aspectos que ayudan a discernir cómo se ha de vivir de frente a los acontecimientos finales. Por ello, como cristianos, podemos decir que el día presente, el que estamos viviendo, el hoy, es el momento justo para el fin. En ese sentido, este pasaje del Evangelio de hoy nos prepara para vivir el presente sin miedo al futuro, para vivir el presente sin ansiedad, para vivir el presente preparados, es decir, vigilantes, velando, despiertos, dispuestos al encuentro con el Señor. El pasaje del Evangelio de hoy, que lo leemos a través de San Marcos, es una invitación para todos los cristianos de vivir en una espera continua. Ya desde el primer versículo describe esta actitud, o diremos forma de vivir, en el cual se nos da a conocer que hemos de estar atentos y velando, porque no sabemos cuándo será el momento de estos acontecimientos finales. Luego, para darnos luz sobre esta forma de vivir, el Señor Jesús cuenta la parábola del hombre que se marcha de su casa y que da atribuciones a sus siervos para que trabajen mientras él no está. Esto es interesante porque el hombre que se marcha es una imagen
del Señor Jesús que con su muerte y resurrección ha salido de la escena de la historia. Y al salir de la escena de la historia no quiere decir que no se encuentre con nosotros o entre nosotros o con nosotros, sino que ahora lo hace de un modo distinto. Como cristianos formados en la fe, hemos de saber que el Señor Jesús está presente en la iglesia por la acción del Espíritu, pero su presencia física, además del misterio de la Eucaristía, no se tendrá en esta tierra sino en el momento de su regreso glorioso, donde la fecha, día y hora se desconoce. Ahora bien, algo de más interesante es que en la parábola el Señor Jesús da una tarea singular al portero de la casa. Y esta tarea es la de velar. Y aquí también podemos encontrar un particular, dos elementos que meditar. Por una parte, la casa, que viene a significar la casa de Dios, que es la iglesia, cada uno de nosotros, pero que también es toda la humanidad que está llamada a conformar esta casa. Es una casa abierta para todos. Y por otro lado, el portero, que entre los miembros de la casa pareciera que es el único que tiene la tarea de velar. Si fuese así, pudiéramos decir o pudiéramos preguntarnos, ¿quién representa el portero de la casa de Dios? ¿Quién tiene esa tarea en la iglesia? Y podemos responder que los obispos o los sacerdotes, aquellos que a nivel jerárquico tienen la función de ser maestros, guías, pastores del pueblo de Dios. De hecho, en San Marcos capítulo 13, versículo 3, que es el inicio del discurso escatológico, podemos leer que estando Jesús, nuestro Señor Jesús, a solas con Pedro, Santiago, Juan y Andrés, es como da inicio este discurso escatológico, porque serán ellos, repito, estando a solas, Pedro, Santiago, Juan y Andrés, son los que le preguntan al Señor Jesús sobre los acontecimientos finales. Desde aquí, es verdad que los primeros en velar, en estar atentos a la casa de Dios, son los obispos y sus colaboradores, los sacerdotes y diáconos, los cuales con su ejemplo de vida, con sus conductas, con su palabra, con su enseñanza, deben o debemos ser responsables de que el pueblo de Dios permanezca en vela, que estén despiertos y dispuestos a recibir al Señor en el momento oportuno, para que puedan vivir en una vigilancia continua a la espera del regreso del Señor. Pero por otro lado, es interesante cómo nos involucra a todos como iglesia, como humanidad, ya que al mismo tiempo cada bautizado es casa de Dios, es templo del Espíritu. Y desde aquí cada uno se hace responsable de preparar la casa para que habite el Señor buen Dios. Nos pide pues que cuidemos la porción de la casa que nos corresponde, desde el rol que tenemos, desde la participación que poseamos, desde la atribución que nos ha dado, desde los dones que hemos recibido en nuestro bautismo cuando se nos ha constituido como parte de su pueblo, como miembro de su casa, por medio del principio de igualdad que existe entre todos. Todos en la casa de Dios somos bautizados. Que tengamos que esperar su segunda venida entonces tiene que ver con otras disposiciones del alma, como por ejemplo un acercamiento no señorial a las cosas y a las personas, como el de quien se siente administrador de bienes que no son suyos. Es decir, no somos dueños de la casa de Dios ni de los bienes de Dios. En todo caso, somos simples siervos, inútiles ciertamente, administradores de lo que Dios nos ha dado. Por otro lado, la vigilancia es también sinónimo de discernimiento, gracias al cual es posible ver las cosas con la luz justa, desenmascarando las trampas del maligno y el engaño de los bienes aparentes. La espera y la vigilancia que sugiere el tiempo litúrgico de Adviento
deben combinarse también con un sano realismo. De hecho, siempre es posible perder el equilibrio entre la espera por el futuro y el compromiso con el presente. Volver la mirada hacia los bienes espirituales prometidos por Dios no debe producir un desacoplamiento de los problemas de la sociedad terrena. Aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. Por otra parte, el compromiso del presente no debe hacer olvidar al cristiano que es ciudadano de otro reino. El tiempo litúrgico de Adviento, entonces, mis hermanos y mis hermanas, es ciertamente también un ejercicio de búsqueda del justo medio, en el que el cristiano es capaz de vivir en este mundo, estar en medio de las cosas temporales, pero también tener su mirada en el cielo y en el más allá. Concluyendo, mis hermanos y mis hermanas, el tiempo litúrgico de Adviento comienza con una llamada a la vigilancia, una invitación que en los 5 versículos, o en los 4 más bien, del breve pasaje evangélico de hoy, se repite 4 veces y que en el idioma original se expresa en 2 verbos diferentes. La primera forma de decir la actitud de vigilancia enfatiza el matiz de permanecer despierto, sin dormir, es decir, de no vivir dormidos. El segundo, en cambio, habla de permanecer alerta, vigilantes, de pie, y tiene la misma raíz que un verbo que también se repite, curiosamente, en los relatos de Pascua, precisamente para indicar la resurrección de entre los muertos. Fíjese qué interesante. Entonces, podríamos decir esto como reflexión final. El Señor Jesús nos llama a vivir una vida como personas despiertas, atentas y más aún como personas resucitadas. Es vigilante y vive a la espera el que crece en una vida plena y libre, el que se convierte cada vez más plenamente en piedra viva en la casa de Dios, con responsabilidad, con amor y participando, poniendo al servicio las atribuciones que el mismo Señor ha puesto en cada uno de los bautizados. Mis hermanos y mis hermanas, si les gustó esta reflexión, denle me gusta al canal, denle me gusta al video, pero sobre todo, compártanlo para que esta buena noticia del Señor Jesús pueda ser escuchada, reflexionada, meditada por muchas más personas. Dios les bendiga y hasta la próxima.